La noche había caído sobre la casa como un manto de terciopelo, las luces tenues de las lámparas proyectando sombras suaves contra las paredes. Lucía estaba de pie en la sala, su risa llenando el aire mientras Javier, con esa sonrisa suya que siempre le aceleraba el pulso, dejaba caer un comentario travieso. Habían estado así durante horas, perdidos en una danza de palabras y miradas, un juego que había comenzado como una amistad pero que, con el tiempo, se había transformado en algo más profundo, más peligroso. Sus dedos rozaron los de ella mientras le pasaba una copa de vino, y el roce envió un escalofrío por su espalda, una chispa que no podía ignorar. Lucía sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Daniel, su esposo, estaba en algún lugar de la ciudad, trabajando hasta tarde como siempre, o eso había dicho. Pero esa noche, con Javier tan cerca, su presencia llenando cada rincón de la sala, no podía pensar en nada más que en el calor de sus manos, en la forma en que sus ojos oscuros la miraban como si fuera la única estrella en su cielo. «Deberíamos parar», susurró ella, más para sí misma que para él, pero su voz tembló, traicionando el deseo que ardía en su pecho. Javier se acercó, su aliento rozando su mejilla mientras respondía, «¿Y si no quiero?». Antes de que pudiera protestar, sus labios encontraron los de ella, suaves al principio, pero luego más firmes, más hambrientos. Lucía se rindió al instante, sus manos subiendo por su pecho, enredándose en su camisa mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. El beso era fuego, era tormenta, era todo lo que había soñado en secreto durante meses. Sus cuerpos se apretaron, sus respiraciones mezclándose en un ritmo frenético, y por un momento nada más existió, hasta que la puerta se abrió. El sonido fue como un trueno en la quietud, y Lucía se apartó de Javier con un jadeo, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le escaparía del pecho. Allí estaba Daniel, su silueta recortada contra la luz del pasillo, su maletín aún en la mano, sus ojos fijos en ellos. El tiempo se detuvo. Lucía sintió el peso de la culpa aplastándola, sus manos temblando mientras se apartaba de Javier, buscando palabras que no encontraba. «Daniel, yo…», empezó, pero su voz se quebró, atrapada entre el miedo y la vergüenza. Esperaba furia, esperaba gritos, acusaciones, el estallido de un hombre traicionado. Pero Daniel no dijo nada. Sus ojos, esos ojos grises que siempre habían sido su refugio, brillaron con algo que no pudo descifrar al principio. No era ira, era curiosidad, una chispa de algo salvaje y desconocido. Dejó caer el maletín al suelo con un golpe sordo y dio un paso hacia ellos, su respiración tranquila pero profunda, como si estuviera midiendo cada segundo. «Daniel, por favor, déjame explicarte», intentó Lucía de nuevo, su voz apenas un susurro, pero él levantó una mano, silenciándola. Sus ojos pasaron de ella a Javier, y luego de vuelta a ella, y en ese instante, algo cambió. La tensión en la sala se transformó, el aire cargándose de una electricidad que ninguno esperaba. Javier se enderezó, su postura tensa pero sin retroceder, como si estuviera listo para enfrentar lo que viniera. Pero lo que vino no fue un golpe, ni un reproche. Daniel se acercó más, sus pasos lentos y deliberados, hasta que estuvo a solo unos centímetros de ellos. Lucía contuvo el aliento, atrapada entre los dos hombres que habían ocupado su corazón de maneras tan diferentes. Entonces, Daniel habló, su voz baja y ronca, cargada de una intensidad que la hizo temblar. «No esperaba esto», dijo, y luego, con una calma que desarmó todas sus defensas, añadió, «pero no puedo decir que me disguste». Antes de que Lucía pudiera procesar sus palabras, Daniel extendió una mano hacia ella, sus dedos rozando su mejilla con una ternura que contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. Luego, su mirada se deslizó hacia Javier, y una sonrisa lenta y peligrosa curvó sus labios. «¿Y tú?», preguntó, su tono un desafío envuelto en terciopelo. Javier parpadeó, sorprendido, pero no retrocedió. En cambio, dio un paso hacia adelante, sus ojos encontrando los de Daniel en una silenciosa aceptación. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no era lo que había imaginado, no era lo que había temido. Daniel se inclinó hacia ella, sus labios rozando los suyos en un beso que era tanto reclamo como invitación, y luego se apartó lo justo para mirar a Javier,
Sin una palabra más, su mano encontró la nuca de Javier, atrayéndolo hacia ellos, y lo que siguió fue una danza de 3 almas que se entrelazaban sin reglas, sin miedo. Los labios de Daniel encontraron los de Javier con una intensidad que sorprendió a Lucía, pero no la alejó. En cambio, se acercó, sus manos deslizándose por la espalda de ambos, uniéndose al calor que crecía entre ellos. Las respiraciones se mezclaron, los cuerpos se rozaron, y lo que había comenzado como un secreto culpable se transformó en algo más grande, más hermoso. No había celos, no había fronteras, solo deseo, solo amor, solo ellos. La sala se llenó de susurros y jadeos, de manos que buscaban y encontraban, de un ritmo que no necesitaba explicación. Lucía se perdió en la sensación de estar rodeada por ambos, de sentir cómo el amor que había guardado para cada uno se fundía en algo nuevo. Daniel la miró, sus ojos brillando con una mezcla de pasión y asombro, y ella supo que esto no era el fin, sino un comienzo. Cuando finalmente se detuvieron, jadeando, sus cuerpos aún cerca, Lucía sonrió, su mano entrelazada con la de Daniel y la de Javier. No esperaba esto, susurró, y Daniel rió suavemente, besando su frente mientras Javier apretaba su mano. Ninguno de nosotros lo hizo, dijo él, y en ese momento supieron que habían encendido una chispa que nunca se apagaría. El eco de sus respiraciones aún resonaba en la sala, un torbellino de calor y deseo que había transformado la noche en algo que ninguno de los 3 había previsto. Lucía estaba atrapada entre Daniel y Javier, sus cuerpos tan cerca que podía sentir el latido de sus corazones, uno firme y constante, el otro rápido y salvaje. La sorpresa inicial de la llegada de Daniel se había desvanecido, reemplazada por una corriente de emociones que la envolvía como las olas de un mar inquieto. Sus manos temblaban ligeramente mientras rozaban el brazo de Javier, pero sus ojos estaban fijos en Daniel, buscando en su rostro alguna señal de lo que vendría después. Daniel se apartó un paso, su mirada oscilando entre Lucía y Javier con una intensidad que cortaba el aire. No había ira en sus ojos, ni el filo cortante de los celos que ella había temido. En cambio, había algo más profundo, algo que parecía haber estado dormido durante años y que ahora despertaba con una fuerza que la desarmaba. «Daniel», susurró ella, su voz temblando de incertidumbre. «¿Qué estás pensando?» Necesitaba saberlo. Necesitaba entender cómo habían pasado de un momento de culpa a esta danza inesperada de 3. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, dejó caer su chaqueta al suelo con un movimiento lento, casi deliberado, y se acercó de nuevo, su presencia llenando el espacio entre ellos. Sus dedos encontraron la barbilla de Lucía, levantándola suavemente para que lo mirara a los ojos. «Siempre supe que había algo», dijo, su voz baja y ronca, cargada de una vulnerabilidad que ella rara vez había visto en él. Algo en la forma en que lo mirabas, en cómo él te hacía reír cuando yo no podía. Hizo una pausa, sus ojos deslizándose hacia Javier, que permanecía inmóvil, su respiración contenida como si esperara un veredicto. Lucía sintió un nudo en la garganta. «Daniel, yo no quería...» empezó, pero él la interrumpió con un roce suave de sus labios contra los suyos, un beso que era tanto consuelo como confesión. «No estoy enojado», murmuró contra su boca, y luego se apartó lo justo para mirar a Javier. «Porque yo también lo he sentido». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, enviando ondas que rompieron el silencio. Lucía parpadeó, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar, mientras Javier inclinaba la cabeza, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que parecía alivio. «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, su voz grave pero cautelosa, como si temiera romper el frágil equilibrio que se había formado entre ellos. Daniel sonrió, una curva leve pero sincera en sus labios, y dio un paso hacia él, su mano extendiéndose hasta rozar el hombro de Javier. «Quiero decir que no eres solo un intruso aquí», dijo, su tono firme pero cálido. «Siempre he visto cómo la haces feliz, cómo llenas los espacios que yo no puedo, y también he sentido algo por ti». El aire se volvió más denso, cargado de una electricidad que hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido.
Javier tragó saliva, sus ojos buscando los de Daniel, y luego los de Lucía, como si necesitara su permiso para dar el siguiente paso. Ella asintió, apenas un movimiento, pero suficiente para que él se inclinara hacia Daniel, sus labios encontrándose en un beso tentativo al principio, pero que pronto se profundizó, cargado de una pasión que había estado contenida demasiado tiempo. Lucía los observó, su aliento atrapado en la garganta, y en lugar de celos, sintió un calor que se extendía por su pecho, una certeza de que esto era correcto. Se acercó a ellos, sus manos deslizándose por la espalda de Daniel y luego por el brazo de Javier, uniéndose al momento con una naturalidad que la sorprendió. Los labios de Daniel dejaron los de Javier para encontrar los suyos de nuevo, y luego Javier se inclinó hacia ella, besándola con una intensidad que la hizo temblar. Era un círculo, un flujo de amor y deseo que no tenía principio ni fin, y por primera vez, Lucía sintió que no había nada que esconder, nada que temer. Daniel se apartó lo justo para mirarlos a ambos, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y determinación. «No quiero que esto sea un secreto», dijo, su voz firme pero suave. «No quiero que nos escondamos. Si esto es lo que somos, entonces que sea real». Sus palabras eran una confesión, pero también una invitación. Y Lucía sintió que las reglas que habían gobernado su vida se desmoronaban, reemplazadas por algo nuevo, algo hermoso. Javier sonrió, una chispa de picardía en su mirada mientras tomaba la mano de Lucía y la de Daniel, entrelazándolas. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, su tono juguetón pero cargado de intención. Lucía rió suavemente, su corazón ligero por primera vez en meses, y se inclinó hacia ellos, sus labios rozando los de Daniel y luego los de Javier. «Lo que siempre hemos querido», susurró, «pero juntos». La noche se desplegó ante ellos como un lienzo en blanco, y los tres se rindieron a ella, sus cuerpos moviéndose en una danza sin restricciones. Las manos de Daniel encontraron la cintura de Lucía, mientras Javier deslizaba sus dedos por el pecho de Daniel, y ella se perdía en la sensación de estar rodeada por ambos, a 10 de la noche envuelta en el amor que los unía. No había reglas, solo deseo, solo amor, y una conexión que desafiaba todo lo que habían conocido. Cuando finalmente cayeron juntos en el sofá, exhaustos pero radiantes, Lucía supo que esto no era un error, sino un comienzo. Habían cambiado las reglas, y el amor, en todas sus formas, los había encontrado. La sala parecía vibrar con una energía nueva, un pulso que latía entre Lucía, Daniel y Javier como si el universo mismo hubiera conspirado para unirlos en ese momento. Habían cruzado una línea invisible, un umbral que los había llevado de la culpa y la incertidumbre a un terreno desconocido donde el amor no se medía en reglas, sino en la intensidad de sus latidos. Lucía sentía el calor de ambos a su alrededor, las manos de Daniel en su cintura, los dedos de Javier rozando su mejilla, y por primera vez en mucho tiempo no había miedo en su corazón, solo una certeza que la llenaba de luz. Habían terminado enredados en el sofá, pero la noche aún estaba viva, el aire cargado de promesas que ninguno quería dejar sin cumplir. Lucía se levantó, su respiración aún irregular, y extendió una mano hacia Daniel, luego hacia Javier. «Vamos», susurró, su voz suave pero firme, un canto que los invitaba a seguirla. Los ojos de Daniel brillaron con una mezcla de asombro y deseo, mientras Javier sonreía, esa curva traviesa en sus labios que siempre la había desarmado. Sin una palabra, la siguieron, sus pasos resonando en el suelo de madera mientras subían las escaleras hacia la habitación que había sido solo de Lucía y Daniel, pero que ahora se abría a algo más grande. La penumbra los envolvió cuando entraron, la luz de la luna filtrándose por las cortinas y bañando la cama en un resplandor plateado. Lucía se giró hacia ellos, su corazón acelerado mientras dejaba caer la blusa que aún llevaba. El sonido de la tela al tocar el suelo rompiendo el silencio como una nota en una melodía. Daniel dio un paso hacia ella, sus manos encontrando sus caderas con una familiaridad que la anclaba, pero sus ojos se deslizaron hacia Javier, invitándolo con una mirada que no necesitaba palabras. Javier se acercó, su camisa desabrochada revelando la línea de su pecho, y el aire se llenó de una tensión que era tanto expectativa como liberación. Lucía los atrajo a ambos,
sus labios encontrando los de Daniel en un beso profundo y lento, mientras su mano buscaba la de Javier, guiándolo hacia ella. Los labios de Javier rozaron su cuello, cálidos y suaves, y un escalofrío recorrió su espalda mientras se perdía en la sensación de estar rodeada por ellos. Daniel se apartó lo justo para mirar a Javier, y sin dudarlo, sus manos encontraron los hombros del otro hombre, atrayéndolo en un beso que era crudo, apasionado, un eco de lo que habían comenzado abajo. Lucía los observó, su aliento atrapado en la garganta, y sintió que el amor que había guardado para cada uno se fusionaba en algo nuevo, algo que desafiaba todo lo que había conocido. La cama crujió bajo su peso mientras caían juntos, un enredo de cuerpos y suspiros que no seguía ningún guión. Las manos de Daniel recorrían la espalda de Lucía, mientras Javier deslizaba sus dedos por el pecho de Daniel, y ella se inclinaba hacia ambos, sus labios alternando entre ellos en una danza sin fin. No había prisa, pero tampoco contención. Cada caricia, cada roce era una declaración de que esto era real, que no había vuelta atrás. Lucía sintió cómo el calor de sus cuerpos la envolvía, cómo las respiraciones de Daniel y Javier se mezclaban con la suya, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Daniel se inclinó sobre ella, su peso anclándola a la cama mientras sus labios trazaban un camino por su cuello, su aliento cálido contra su piel. Javier se acercó desde el otro lado, sus manos deslizándose por sus muslos, y Lucía dejó escapar un suspiro que era tanto rendición como victoria. «Esto es una locura», murmuró, su voz temblando de emoción, y Daniel rió suavemente, besando la comisura de su boca. «La mejor locura», respondió, mientras Javier añadía, «y no pienso detenerme». Lo que siguió fue un torbellino de sensaciones, una noche que rompía todas las cadenas de lo convencional. Los cuerpos se movían en sincronía, un ritmo que parecía haber estado esperando este momento para florecer. Lucía se perdió en la sensación de estar entre ellos, de sentir cómo Daniel la sostenía mientras Javier la exploraba, cómo sus manos y labios se entrelazaban en una armonía que no necesitaba explicación. Cada toque era un poema, cada susurro una promesa, y juntos desafiaron todo lo que habían creído sobre el amor. En un momento, Daniel se inclinó hacia Javier, sus labios encontrándose de nuevo mientras Lucía los miraba, su corazón hinchándose de una alegría que no podía contener. Ella se unió a ellos, sus manos enredándose en el cabello de ambos, y el calor entre ellos creció hasta que fue casi insoportable. No había fronteras, no había límites, solo amor, deseo y una conexión que los unía más allá de las palabras. Cuando finalmente se dejaron caer sobre las sábanas, exhaustos pero radiantes, Lucía sintió que algo dentro de ella se había liberado, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años y ahora, por fin, pudiera respirar. Daniel la atrajo hacia su pecho, su brazo rodeándola con una ternura que la hizo sonreír, mientras Javier se acurrucaba a su otro lado, su mano descansando sobre la de Daniel. «¿Quién diría que terminaríamos así?», susurró Javier, su voz cargada de una risa suave, y Lucía levantó la mirada hacia él, luego hacia Daniel. «Yo no», admitió, «pero no cambiaría esto por nada». Daniel besó su frente, luego inclinó la cabeza para rozar los labios de Javier, y en ese gesto simple, Lucía supo que habían encontrado algo raro, algo precioso. La noche los había cambiado, los había llevado más allá de lo conocido, y mientras el sueño comenzaba a envolverlos, supo que esto era solo el principio. Habían desafiado las reglas, las expectativas, y en su lugar habían encontrado un amor que no conocía fin. La habitación aún vibraba con los ecos de la noche, las sábanas arrugadas y el aire cargado de un calor que parecía no disiparse. Lucía yacía entre Daniel y Javier, su cuerpo relajado pero su mente girando como un torbellino. Lo que había comenzado como un encuentro inesperado había evolucionado en algo más grande, algo que desafiaba todo lo que había creído sobre el amor, el deseo y las promesas que había hecho. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, bañando sus rostros en un resplandor suave, y por un momento, el silencio entre ellos fue tan profundo que casi podía tocarlo. Habían caído en la cama exhaustos, pero no dormidos. Daniel estaba a su izquierda, su brazo descansando sobre su cintura,
su respiración lenta y constante como un faro en la tormenta. Javier estaba a su derecha, su cuerpo girado hacia ella, sus dedos rozando los suyos en un gesto que era tanto casual como intencional. Lucía los miró a ambos, su corazón dividido entre la culpa que aún acechaba en los bordes de su mente y la paz que sentía al estar rodeada por ellos. Habían cruzado un umbral, y aunque no había palabras para definirlo, el silencio entre ellos hablaba más alto que cualquier confesión. Javier fue el primero en moverse. Se incorporó ligeramente, apoyándose en un codo, sus ojos oscuros buscando los de Lucía en la penumbra. Había una sombra de duda en su mirada, una pregunta no formulada que flotaba entre ellos. ¿Estás bien?, susurró, su voz apenas audible, como si temiera romper el hechizo que los había envuelto. Lucía asintió, pero su garganta estaba demasiado seca para responder. En cambio, extendió una mano hacia él, sus dedos rozando su mejilla, y la suavidad de su piel bajo su toque la ancló al momento. Daniel se movió entonces, su brazo apretándose ligeramente alrededor de ella mientras levantaba la cabeza para mirarlos. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de ternura y algo más profundo, algo que Lucía no podía nombrar pero que sentía en cada fibra de su ser. No dijo nada, pero no hacía falta. Se inclinó hacia ella, sus labios rozando su frente en un gesto tan simple y tan cargado de amor que casi la hizo llorar. Luego, su mirada se deslizó hacia Javier, y en ese silencio compartido, algo cambió. Sin una palabra, Daniel extendió una mano hacia Javier, sus dedos rozando los suyos con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de la noche. Javier contuvo el aliento, sus ojos abriéndose ligeramente, pero no se apartó. En cambio, dejó que sus dedos se entrelazaran con los de Daniel, un contacto que era tanto una pregunta como una respuesta. Lucía los observó, su corazón latiendo con fuerza, y sintió que el peso de la culpa se desvanecía, reemplazado por una certeza que no necesitaba explicación. El silencio se volvió un lenguaje propio, un espacio donde las emociones fluían sin necesidad de palabras. Daniel se inclinó hacia Javier, sus labios encontrándose en un beso lento y profundo, y Lucía sintió que el aire a su alrededor se calentaba de nuevo. No había prisa en ese beso, solo una conexión que se construía con cada roce, cada suspiro. Ella se acercó, sus manos deslizándose por la espalda de Daniel y luego por el brazo de Javier, uniéndose a ellos en un abrazo que era tanto refugio como revelación. Los tres se movieron juntos, sus cuerpos encontrando un ritmo natural en la quietud. Lucía besó el cuello de Daniel, sintiendo el pulso bajo su piel, mientras Javier deslizaba una mano por su cintura, atrayéndola más cerca. No había palabras, pero no las necesitaban. Cada caricia era una confesión, cada mirada una promesa, y en ese silencio encontraron una verdad que las palabras nunca podrían capturar. Era amor, sí, pero también algo más, una entrega total, una unión que no pedía permiso ni se disculpaba. La cama se convirtió en su mundo, un espacio donde el tiempo se detenía y solo existían ellos. Daniel se inclinó sobre Lucía, sus manos enmarcando su rostro mientras la besaba con una intensidad que la hizo temblar. Y Javier se unió, sus labios rozando el hombro de Daniel antes de encontrar los de ella de nuevo. Era un flujo constante, un intercambio de calor y deseo que los envolvía como una marea. Lucía se perdió en la sensación de estar entre ellos, de sentir cómo sus cuerpos se entrelazaban con el suyo, como el amor que había guardado para cada uno se fusionaba en algo más grande. Cuando finalmente se detuvieron, sus respiraciones entrecortadas llenando el silencio, Lucía sintió que algo dentro de ella se había asentado. Daniel la atrajo hacia su pecho, su brazo rodeándola con una fuerza que era tanto protección como devoción, mientras Javier se acurrucaba a su otro lado, su mano descansando sobre la de Daniel. Nadie habló, pero no hacía falta. El silencio decía todo, que esto era real, que esto era suyo, que habían encontrado algo que no podían perder. Lucía cerró los ojos, su cuerpo relajándose entre ellos, y por primera vez en mucho tiempo, no había preguntas en su mente. El silencio había hablado, y lo que había dicho era más poderoso que cualquier palabra. Habían construido algo nuevo en esa quietud, una conexión que no necesitaba justificarse, que simplemente era. Y mientras el sueño comenzaba a envolverlos, supo que este momento,
Este amor era más fuerte que cualquier cosa que pudieran enfrentar. En el silencio habían encontrado su verdad. La habitación estaba envuelta en una calma que parecía casi sagrada. El silencio roto solo por las respiraciones suaves de Lucía, Daniel y Javier mientras yacían juntos, sus cuerpos entrelazados como hilos de un tapiz que el destino había tejido con cuidado. La noche había sido un torbellino de emociones, una danza de pasión y entrega que los había llevado más allá de lo imaginable. Pero ahora, en la quietud, algo más profundo comenzaba a emerger. Lucía sentía el calor de Daniel a su izquierda, su brazo protector alrededor de su cintura, y la presencia de Javier a su derecha, su mano descansando sobre la suya con una ternura que la anclaba. Pero bajo esa paz, había sombras que aún no habían enfrentado. Daniel fue el primero en romper el silencio. Su voz era baja, casi un murmullo, como si temiera perturbar el delicado equilibrio que habían encontrado. «Nunca pensé que esto sería posible», dijo, sus ojos fijos en el techo, pero su mano apretando la de Lucía con una intensidad que traicionaba sus palabras. Ella levantó la mirada hacia él, buscando en su rostro las grietas que sabía que estaban allí, las heridas que había cargado en silencio durante años. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz suave pero cargada de una curiosidad que no podía ocultar. Él respiró hondo, un sonido que parecía arrastrar el peso de un pasado que Lucía solo había vislumbrado en fragmentos. «Antes de ti», empezó, girando la cabeza para mirarla, «hubo alguien más, alguien que me rompió de una manera que nunca supe cómo reparar». Hizo una pausa, sus ojos deslizándose hacia Javier, y una sombra cruzó su rostro. «Siempre pensé que eso me había dejado incompleto, que no podía amar de verdad, no como merecías». Lucía sintió un nudo en el pecho, pero antes de que pudiera responder, Javier se incorporó ligeramente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de empatía y algo más profundo. «¿Por qué no nos lo contaste?», preguntó, su tono gentil pero firme, como si supiera que este momento era tan importante para Daniel como lo había sido la pasión que habían compartido. Daniel sonrió débilmente, una curva triste en sus labios. «Porque no quería que me vieran así, herido, débil». El silencio regresó, pero esta vez era diferente, cargado de una vulnerabilidad que los unía aún más. Lucía se acercó a Daniel, sus labios rozando su mejilla en un gesto que era tanto consuelo como amor. «No eres débil», susurró, «y nunca estuviste incompleto, solo estabas esperando». Sus palabras eran una verdad que había sentido crecer en ella, una certeza de que este momento, esta unión, era más que un accidente. Javier se inclinó hacia Daniel, su mano deslizándose por su pecho hasta descansar sobre su corazón. «Todos llevamos cicatrices», dijo, su voz grave y cálida. «Yo también las tengo, pero esto…». Hizo un gesto entre los tres, un movimiento que abarcaba la cama, sus cuerpos, su amor. «Esto no es debilidad, esto es fuerza». Sus palabras resonaron en la habitación, y Lucía sintió que algo dentro de Daniel se soltaba, como si una carga que había llevado durante demasiado tiempo finalmente se desvaneciera. Sin una palabra más, Daniel los atrajo a ambos, sus brazos envolviéndolos con una desesperación que era tanto liberación como redención. Sus labios encontraron los de Lucía en un beso profundo y lento, y luego se giró hacia Javier, besándolo con una intensidad que hablaba de años de dolor transformados en amor. Lucía se unió a ellos, sus manos enredándose en sus cabellos, sus cuerpos moviéndose juntos en una danza que no necesitaba música. Era más que pasión, era sanación, una unión que borraba las heridas del pasado con cada caricia, cada suspiro. La cama se convirtió en un refugio, un lugar donde las sombras no podían alcanzarlos. Daniel se inclinó sobre Lucía, sus manos trazando caminos por su piel mientras Javier lo abrazaba desde atrás, sus labios rozando su cuello. Ella los sintió a ambos, su amor fluyendo como un río que lavaba las cicatrices que habían cargado en soledad. Cada movimiento era un bálsamo, cada roce una promesa de que no estaban rotos, sino completos, juntos. Lucía se perdió en la sensación de estar entre ellos, de sentir cómo Daniel la miraba con una ternura que nunca había visto antes.
como Javier susurraba su nombre como si fuera una oración. El ritmo entre ellos creció, suave pero implacable, y en ese flujo encontraron una paz que iba más allá del deseo. Era amor, puro y crudo, una fuerza que sanaba lo que el tiempo había herido. Cuando finalmente se detuvieron, sus cuerpos temblando de emoción, Daniel los abrazó con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas que no derramó. «Gracias», susurró, su voz quebrada pero llena de gratitud, y Lucía supo que no era solo por esa noche, sino por todo lo que habían construido. Javier sonrió, besando su hombro, y ella se acurrucó contra ellos, su corazón lleno. El pasado ya no los perseguía. En esa unión habían encontrado redención, un amor que no solo los unía, sino que los curaba. Mientras el sueño los envolvía, Lucía sintió que las heridas de Daniel y las suyas propias se desvanecían, reemplazadas por una certeza. Juntos eran invencibles. La noche había sido un viaje, un torbellino de emociones que había llevado a Lucía, Daniel y Javier a través de la pasión, la vulnerabilidad y la sanación. Ahora, mientras los primeros rayos del amanecer se colaban por las rendijas de las cortinas, la habitación estaba bañada en una luz dorada que parecía bendecir lo que habían creado. Los tres yacían en la cama, sus cuerpos entrelazados en un abrazo que era tanto refugio como promesa, sus respiraciones sincronizadas como si fueran una sola alma dividida en tres partes. El silencio había dado paso a una calma profunda, pero el fuego entre ellos aún ardía, suave pero inextinguible. Lucía estaba en el centro, su cabeza descansando sobre el pecho de Daniel, sintiendo el latido firme de su corazón bajo su mejilla. Javier estaba a su lado, su brazo rodeándola por la cintura, sus dedos rozando la piel de Daniel en un gesto que era tan natural como respirar. Habían pasado horas desde que las palabras habían dejado de ser necesarias, desde que sus cuerpos habían hablado por ellos. Pero ahora, en la quietud del amanecer, Lucía sintió que algo dentro de ella se asentaba, como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran. Daniel fue el primero en moverse, girando la cabeza para mirarla, sus ojos grises brillando con una mezcla de ternura y asombro. «Nunca imaginé esto», susurró, su voz ronca por la emoción y el cansancio, pero cargada de una sinceridad que la envolvió como un abrazo. Lucía sonrió, levantando una mano para rozar su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba bajo sus dedos. «Yo tampoco», admitió, «pero no quiero estar en ningún otro lugar». Javier se incorporó ligeramente, apoyándose en un codo, sus ojos oscuros recorriendo sus rostros con una intensidad que la hizo temblar. «¿Y ahora qué?», preguntó, su tono suave pero cargado de una curiosidad que reflejaba la suya propia. Había una chispa en su mirada, una promesa de que esto no era un final, sino un comienzo. Lucía lo miró, luego a Daniel, y sintió que el amor que había guardado para cada uno se expandía, llenando el espacio entre ellos como un océano sin orillas. Daniel tomó la mano de Javier, entrelazando sus dedos con los suyos, y luego atrajo a Lucía hacia él, besando su frente con una delicadeza que contrastaba con la pasión de la noche. «Ahora vivimos», dijo simplemente, su voz firme pero cálida. «Juntos». Sus palabras eran una declaración, un juramento que no necesitaba más explicación, y Lucía sintió que las últimas sombras de duda se desvanecían, reemplazadas por una certeza que la llenaba de luz. Sin una palabra más, Javier se inclinó hacia ellos, sus labios encontrando los de Lucía en un beso lento y profundo, mientras su mano libre buscaba la de Daniel, apretándola con una fuerza que hablaba de compromiso. Daniel se unió, besando a Javier con una intensidad que era tanto reclamo como entrega, y Lucía se perdió en la sensación de estar rodeada por ellos, de sentir cómo sus cuerpos se movían juntos incluso en la quietud. Era un amor sin fin, un flujo que no conocía límites, y en ese momento supo que habían encontrado algo eterno. El amanecer los envolvió, la luz dorada pintando sus pieles mientras se abrazaban, sus cuerpos relajados pero vivos con la promesa de lo que vendría. Lucía se acurrucó contra Daniel, su brazo rodeándola con una protección que la hacía sentir invencible, mientras Javier se acercaba desde el otro lado, su calor mezclándose con el de ellos. «Te amo», susurró ella, sus palabras dirigidas a ambos, y Daniel sonrió, besando su cabello mientras Javier murmuraba un «yo también»,
contra su hombro. No había prisa por levantarse, por enfrentar el mundo más allá de esa habitación. Por ahora, eran solo ellos, tres almas que habían desafiado las reglas, las heridas y las expectativas para encontrarse en un amor que no conocía fin. La noche los había unido, pero el amanecer los consagró, sellando su conexión con una luz que prometía días infinitos juntos. Cuando finalmente se levantaron, horas después lo hicieron como uno solo. Daniel tomó la mano de Lucía, mientras Javier entrelazaba sus dedos con los de Daniel, y los tres salieron de la habitación con una sonrisa que no necesitaba palabras. Habían comenzado como un secreto, como una sorpresa que había sacudido sus mundos, pero ahora eran algo más. Una familia, una fuerza, un amor que no se apagaría. El sol brillaba alto en el cielo, y mientras caminaban hacia la cocina, riendo y robándose besos, Lucía supo que esto era todo lo que siempre había querido. Habían sanado el pasado, habían desafiado lo conocido, y ahora, en este amanecer, habían encontrado un amor sin fin. Juntos eran imparables, y el futuro, como el océano que se extendía ante ellos, era suyo para navegar.